Señores, continuamos con en su espacio Cerrando la Noche. En esta ocasión, pues, vamos a hablar un poquito de un tema que preocupa mucho a los dominicanos, es el tema eléctrico, y que la verdad es que después de la puesta en operación, de puesta en marcha del plan de Punta Catalina, que se habla de dos plantas de generación de 350 megawatts, iba a cambiar un poquito el panorama, y pues todavía siguen la tanda de apagones, tal vez no con la misma intensidad, pero sí siguen los apagones pues castigando a los dominicanos. Y en la noche de hoy vamos a hablar con el ingeniero Tony Herrera, que es un experto en la materia, y también vamos a hablar con él sobre el tema político, ya que es un importante dirigente de la Fuerza del Pueblo. Ingeniero, bienvenido a Cerrando la Noche. Buenas noches. Muy buenas noches para todos tus amables televidentes. Muy buenas noches para ti. A tus órdenes estamos. Y don Junior Espinosa, que tenga el C con nosotros aquí. Sí, perdóname. Sí, ok, Junior. También a Junior. Muy buenas noches. Sí, sí, la verdad es que se habló de que a partir de Punta Catalina habría un después en la República Dominicana en materia energética. Todavía los dominicanos seguimos sufriendo tandas de apagones en un momento de pandemia nacional donde debería haber más energía eléctrica para los barrios, y vemos que muchos de ellos están realizando incluso protestas, quemas, encendido de gomas. ¿Qué ha pasado? ¿A qué se debe, ingeniero? ¿Cuál es la debilidad del sistema eléctrico nacional? ¿Es la generación? ¿Es la distribución? ¿O un asunto de mal manejo de las autoridades? Bueno, podríamos decirte que la instalación energética que tiene el país ronda los 3.700 megavatios. Eso implica que nuestro consumo anda alrededor de 2.375 megavatios aproximadamente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Dentro del parque energético del país existen muchas plantas que están obsoletas, que naturalmente por su tiempo de vida, por su tiempo generando energía para este país, ya están viejas y tienen que cambiarse a otras plantas de punta con mayor posibilidad en cuanto a tecnología se refiere. Entonces, el problema de los apagones radica precisamente en esto. Ahí hay plantas incluso que su alimentación, su producción depende del carbón, también depende de la parte del petróleo, y esas plantas precisamente que dependen del petróleo son plantas que hay que sacarlas, porque son las plantas que están fallando hoy día. Esas plantas, cuando sale una planta por cualquier avería, cualquier problema que tenga a lo interno, entonces lógicamente saca una cantidad enorme de megavatios, y aunque tenemos 3.700.8 megavatios, ¿no?, disponibles, pero disponibles muchos de ellos solo en nómina, en lo que es la capacidad de cada una de las plantas original. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que el país necesita primero cambiar su matriz energética. Tenemos que cambiarla ya, pasar de esas plantas que generan con carbón mineral, tenemos que cambiarla a generación renovable, porque es lo que está demandando el mundo, lo que está demandando el país, de acuerdo a los acuerdos, valga la redundancia, que se ha hecho internacionalmente, de que debemos disminuir el producto que daña el medio ambiente, parecido a esto que tenemos ahora con el polvo de Sahara. Entonces, lógicamente que medioambientalmente hablando, todas las plantas que están obsoletas tienen que salir del mercado energético, tienen que salir del CENI, tienen que salir incluso y renovarse. Hay plantas que incluso que consumen petróleo y tienen que ser cambiadas a convertirla en híbrida, o sea, hacer el cambio tanto con petróleo como con gas natural o gas normalmente. Entonces, el problema de los apagones también radica también en lo que es la parte de distribución. O sea, la distribuidora, todavía aquí existen muchos circuitos que tienen alambre número 2 en cobre, y eso no se usa a nivel mundial. A nivel del país todavía quedan muchísimas partes donde ni siquiera esos barrios que quedan precisamente en la periferia, esos barrios carenciados,
son barrios que todavía lo que es la pérdida técnica y no técnica están en su máximo. Tú sabes que las pérdidas técnicas son las que se provocan en cuanto a esos cables malos, esas partes malos que tienen en cada uno de nuestros barrios, o sencillamente porque un cable que está demandando mayor capacidad, entonces estamos mandando mucha cantidad de energía por ese cable. Lo que significa que hay que seguir introduciendo mayor recursos en esa parte de la distribuidora para que cada vez haya menos pérdida técnica y no térmica. Entonces, además de cambiar definitivamente, porque se había dicho que con Punta Catalina iban a tener incluso el costo de la energía, el kilovatio hora, iba a bajar y debió bajar, porque es indiscutible que la producción con el carbón no es lo mismo que la producción con petróleo, con número 6, hasta el número 2 hay plantas que están generando todavía energía. Escúcheme que le interrumpa, en ese caso que habló ahí de aumento de la tarifa eléctrica, no sé si usted ha sido testigo de escuchar personas en las calles, en los noticiarios, incluso yo lo puedo decir porque lo vivo, mi tarifa subió el doble de mi consumo, subió el mes pasado, no sé de cuánto vendé este mes. ¿Eso se debe a que estamos en la casa, consumimos más o simplemente estamos pagando el consumo de otro que no lo está pagando? Bueno, hay algo de las dos cosas. Hay algo de las dos cosas. Cuando tú estés en tu casa trancado con esta calor que incluso que está prácticamente generando, ¿no?, el polvo de Sahara, pero aparte de eso que estamos sin salir de la casa. Entonces es indiscutible que nuestro consumo per se siempre aumenta. Ahora, ¿qué está pasando en la población? Lo que estamos viendo es que la distribuidora, como están con su caja, ha disminuido la parte de lo que es la calidad de lo que es cobrar de los ingresos. Y además de que sabemos que políticamente hablando estamos utilizando muchos recursos para llevar circuitos nuevos, hacer instalaciones nuevas, comprando transformadores nuevos precisamente para subir, ¿no?, la calidad ya no de la energía, sino del candidato del gobierno. Lamentablemente hay que decirlo porque se están utilizando los dos elementos, ¿no? Por eso ahí está el grito al cielo que mucha gente que consumían 500 pesos, 1000 pesos, le ha llegado una factura hasta de 3000, 8000, etcétera. Eso es que están haciendo mediciones, no están yendo a medir, a leer los contadores, sino que están promediando. Y eso es penalizado por la ley, incluso la ley 125. Pero lamentablemente estamos en un país donde no tenemos quien nos defienda. Ah, bueno, sí, hay un defensor, le llaman, no lo voy a decir. No, está bien. Prosiga, adelante. Entonces, cuando yo te digo... La libertad de decir lo que usted quiera, que este programa no tiene cortapisa. Bueno, sí, está bien, lo que podemos decirlo. Realmente ahora ha aparecido un Saiyajin, un guardaespaldas de Superman, como yo le llamo, ¿no? Que nada más hay que gritarle, mira, necesito esto, y aparece el candidato del gobierno. Superhéroe, imagínate, guardaespaldas de Superman. Significa que, óyeme, es lo máximo, porque si es guardaespaldas de Superman. Entonces, lógicamente, eso es lo que está pasando. Real y efectivamente las distribuidoras se han dedicado porque están utilizando los recursos de caja que le está llegando en la política. Nosotros tenemos pruebas, sabemos que eso es así. Nosotros fuimos el primer administrador que tuvo la distribuidora de ¿no? Cuando en el 2009 fue pasado al sector privado. Y en ese caso nosotros le pasamos la administración a Carl Huber, que era de la empresa ICE, la que vino a dirigir la distribuidora. Y desde ese momento a la fecha, real y efectivamente, se han hecho muchas cosas, hay que decirlo, pero hay muchas cosas que faltan por hacer. Y además de que han politizado lo que es, antes nosotros nos manejábamos con las estadísticas. Había algo que le llamaban no nacieron así. Eso es un problema solo de este gobierno. Yo le puedo decir que en este gobierno, cuando nosotros éramos administrador de nosotros no politizábamos, porque usted debe saber, y sabe todo el pueblo dominicano, que es una parte técnica
real y efectivamente se necesitan profesionales del área para poder trabajar. Pero hoy día, si vemos la nómina, bueno, comencemos por el administrador. ¿Usted sabe cuánto gana el administrador? El administrador hoy día gana 800 y pico miles de pesos mensual. ¿Sabe cuánto yo ganaba? Yo ganaba 178,000 pesos. Vea la diferencia. ¿Qué le pasa? Entonces, real y efectivamente, tú estás viendo que no es solamente en este gobierno. En este gobierno realmente se ha multiplicado lo que es la politización de la distribuidora. Pero además de eso, ustedes se recuerdan que anteriormente teníamos administradores del sector público y del sector privado, y al final hubo que hacer una recompra de lo que fue la capitalización. Entonces, no es un asunto de que nosotros estamos diciendo porque hoy conviene decir que están politizando y han politizado. Es que si usted chequea ahora mismo precisamente de quiénes son los proyectos que hay en la distribuidora, en las 3 distribuidoras, se va a dar la grata sorpresa, va a tener la grata sorpresa de que los dueños de esos proyectos son políticos. Y un grupo muy reducido de profesionales del área son los que tienen la conducción de esos proyectos. O sea, sí sabemos por qué estamos diciendo que está politizada. Por eso no nos importa dar apagones, no nos importa coger los recursos que deben ser para comprar más energía o que deben ser para reparar los circuitos que están averiados o que tienen problemas, porque sencillamente lo estamos cogiendo para otra cosa. Esa es la realidad, esa es la verdad. Te hemos dicho en más de una ocasión que la solución al problema eléctrico de la República Dominicana descansa en el proyecto que ya entró en funcionamiento, Punta Catalina. Y yo quiero saber su opinión como técnico y profesional del área. ¿Qué tan cierto es que vamos a solucionar el problema eléctrico de la República Dominicana y que además vamos a tener energía barata? Pero Giovanni te decía ahorita que se había vendido que con la entrada de Punta Catalina, porque ambas plantas ya están en línea, ambas, generando a plena capacidad. Eso significa que si hay apagones y ya estas plantas están adentro, entonces, ¿dónde está la varita mágica que decía que a la entrada de estas 2 unidades se iban a acabar los apagones? No, lo que pasa es que se está hablando mentira y se habló mentira. Real y efectivamente es un proyecto que incluso se ubicó ahí en Baní, en Punta Catalina, y todos los estudios que se habían hecho sobre esa planta y sobre las próximas plantas que se instalaran en este país, no debía ser en ese punto, sino para el norte. Porque si ustedes y el pueblo sabe que la mayor cantidad de energía de generación está en la parte este, lo que significa que cuando el sistema energético de nuestro país necesita, para que se haga más viable, que le llegue la energía más barata a cualquiera de nosotros, es porque sencillamente no es lo mismo una planta generando desde aquí y que tenga que ser transportada a Santiago, que tenga que ser transportada a toda la parte sur. Por eso se había dicho que esa planta, que en principio se había calculado para colocarla en Punta, en Manzanillo, no en donde se puso, y ustedes saben por qué se puso por ahí. El negocio que hay en esa situación, ustedes más que nadie saben qué pasó y por qué se colocó ahí. Cuando tenemos un problema de que nuestro sistema energético está demandando, hubo que construir incluso una línea para poder sacar esos megavatios desde Punta Catalina para que sean viables y efectivos. La realidad es que el país va a seguir con apagones, porque cuando se instaló o acabó de instalar esa planta, el país demandaba mínimo 2 plantas igual que esa.
Hoy día ya está instalada y nosotros estamos demandando más de 2.000 megavatios. Lo que pasa es que en nuestro país hay un consumo reprimido. Usted en su casa, como no tiene la energía suficiente, las industrias, porque no tienen la energía suficiente, hay muchas industrias que están autogenerando y que todavía tienen que estar utilizando generadores propios. Eso significa que hay mucha demanda restringida. Que si usted abriera, usted se va a dar cuenta que 3 unidades iguales que esas 2 de Punta Catalina tienen que ser instaladas en lo inmediato para que real y efectivamente, pero aparte de lo que le decía ahorita, hay que sacar definitivamente la parte de esas plantas obsoletas que sencillamente lo que están generando y están generando con mucho problema y son las que están real y efectivamente provocando los apagones en nuestro país. Pero alguien decía que posiblemente en vez de hacer 2 unidades en Punta Catalina, debió hacerse una y los otros recursos invertirlo en el proceso de recuperación de las redes de distribución, que es, parece, donde hay también un grave problema en el sistema eléctrico nacional, donde la pérdida es importante, la cantidad de energía que se pierde por esa vía. Ingeniero, si puede y es tan amable, tenemos que ir a unos compromisos comerciales para que luego de la pausa pues conteste la pregunta que le acaba de formular mi compañero Junior Espinosa. ¿Cómo no? Nos vamos a la pausa. Conversamos con el ingeniero Tony Herrera, quien es un experto, pues, ex administrador de una de las empresas distribuidoras del país, que además conoce bien del tema. Y luego la pausa vamos a seguir conversando con él de este tema, pero también vamos a hablar del tema político, señores, porque está caliente. Así que vamos a la pausa y volvemos en breve. Continuamos con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con el ingeniero Antonio Herrera. A la pausa le hacíamos la pregunta de la situación de las redes de distribución del sistema eléctrico de la República Dominicana, toda vez que es altamente conocido de que una gran cantidad de la energía que se produce, pues se pierde en el sistema de distribución, ingeniero. Sí, para contestar tu pregunta, Junior. Sí, habíamos dicho que en el país todavía tenemos lo que es los niveles de pérdida técnica y no técnica bastante altos. Definitivamente, cualquier gobierno que quisiera resolver el problema tendría necesariamente que invertir muchos recursos, todavía aún, a los fines de poder, ¿no?, llevarle energía limpia, barata a la población. Cosa esta que no se está logrando porque mucha gente todavía, nosotros no hemos alcanzado el 100%, primero a la población que necesita llevarse la energía. Y hay una gran gama de familias, de personas que ellos tienen que agenciarse en llevar la energía a sus casas. Eso significa que todavía, como tú decías ahorita, hay muchas redes que todavía necesitan de inversión de parte de la distribuidora y del gobierno, que por eso subsidia a la distribuidora. Pero tú decías algo que no estamos de acuerdo, que debía ponerse solo una planta de las que están en línea en Punta Catalina y el dinero que se invirtió para esa otra planta, tomarlo para que se pudiese hacer, ¿no?, la remoción que necesita el sistema de distribución del país. Ese sistema de distribución del país, te repito, sí tiene necesidad de que se repare, de que se cambien muchas de sus redes o sencillamente de los tendidos eléctricos que la población ha utilizado. Hay sitios donde increíblemente la gente lo lleva desde lugares lejanos con un transformador y este transformador vive flotando porque el consumo de la población que alimenta es demasiado grande. Por eso se quedan sin energía. Entonces nosotros hace un par de días estábamos por Guerra, en una localidad que le llaman Posh, y tenían un transformador y ellos me decían que su problema ellos lo resolvían con que le cambien ese transformador que se explota a cada rato. Y es precisamente por eso. Ahora, ellos traían la energía de donde estaba ese transformador y corrían bastante espacio.
para poder llegar una velita a su casa. Sí, es bueno, definitivamente necesitamos remozar las redes, pero también necesitamos la generación. Recuérdate que te decía que hay mucha generación que nos sirve la energía con plantas obsoletas. Esas plantas hay que sacarlas de servicio obligatoriamente. O sea que el plan que tenemos que hacer es acabar o acortar precisamente. Fíjate que parte del pacto eléctrico, duramos 3 años casi, una propuesta que hizo el propio gobierno, 3 años. Yo estuve precisamente como secretario de Energía y Minas del PLD, era quien estaba en esas conversaciones. Y después que nos pasamos 3 años todavía a la fecha estamos esperando la firma de ese pacto. Del pacto. Pero ingeniero, hay ciclos que uno le llama combinados. Por ejemplo, un automóvil puede tener el mejor motor del mundo. Si no tiene goma, no va a caminar, no va a correr. Igual, si no tiene combustible, aunque tenga goma y buen motor, tampoco se va a mover. Por lo tanto, si queremos resolver el problema eléctrico, conociendo las diferentes variables que influyen en las dificultades que tenemos, no podemos enfocarnos en una sola. Hay que ir paulatinamente. Vamos a meter 300 megas. Perfecto, vamos con 300. Y mejoremos las redes. Era en ese sentido, creo que fue un administrador, el administrador de EDESUR, que planteó que si hubiese sido una decisión de él hace una planta y lo otro lo invierte para la recuperación de las redes, para no estar con el mismo problema. Mucha producción perdiéndose. No, porque realmente es verdad que los niveles de pérdida por hurto, fíjate que hay técnica y no técnica. Claro. Se están robando, mucha gente todavía tiene sus talleres en nuestros barrios, talleres de soldadura, talleres de salones, etcétera. Hay muchos que se las roban, porque producto del malestar de la distribución. Pero eso podría decirse que no está como hace 15 años. Realmente se ha logrado bastante en cuanto a resolver el problema de la pérdida no técnica, de la pérdida técnica. Pero lo que te decía es que si tú tienes necesidad, por ejemplo, tú vas para Santiago y tú lo que tienes es un galón de combustible, tú no vas a llegar porque sencillamente necesitas el combustible necesario para tú llegar a Santiago. Significa que si tú no tienes generación independientemente, porque mal o bien, una de las condiciones que dice la Constitución, es que el gobierno tiene necesariamente que garantizarte energía, luz, igual que la salud, igual que la educación. Entonces, hay gente que la tienen con precariedad, pero si tú no tienes generación, independientemente, igual si tú tienes la distribución buena, pero no tienes generación, pues tampoco va a llegar la energía. Como quiera va a haber apagón. Eso tiene que ir de la mano, porque si no, no tiene sentido. Definitivamente, como tú dices, tienen que irse mancheando ambos problemas a la vez. Pero te repito, si nosotros chequeamos en estos últimos 8 años, yo te puedo asegurar que las pérdidas han bajado alguito, no como debieron bajar, porque se le ha metido una cantidad enorme de recursos. Lo que pasa es que nosotros sabemos cómo se han estado dando estos proyectos. E incluso cuando nosotros fuimos director de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana. Nosotros dejamos el tendido eléctrico a nivel nacional en un 97.5%. Y nosotros lo dejamos en el 2009. Significa eso que de aquí hasta allá debieron lograrse que el resto de la población le llegue la energía. Nos quedan 2 minutos. Yo quiero abordar el tema político, porque la verdad que hemos visto en los últimos días varias encuestas, entre ellas SIC Latinoamericana, de Santiago, la GALU, otras más que están diciendo que vienen ahí, y cómo anda la fuerza del pueblo y cómo ha impactado esto la militancia de la fuerza del pueblo, estas encuestas donde dan un tercer lugar. Bueno, un tercer lugar no, un tercer lugar no es cualquier cosa, estamos hablando, las mediciones 8, 10, la que mejor lo trata creo que le da 11 o 12.
Entonces no es un cualquier tercer lugar. Eso es cierto. Eso es cierto, eso que tú dices. Pero te voy a decir, te voy a poner un ejemplo. Que eso no es yo que lo estoy inventando. Nosotros salimos el 6 de abril del PLD, salimos a apoyar al presidente Leonel Fernández Reina, candidato de la Fuerza del Pueblo. Al segundo día de que yo llevé la carta al partido renunciando, yo sabía que me iban a sacar. Mi cancelación apareció. Pero el empleado está siendo asusado, está haciendo, óigame, lo que le están haciendo no es ni siquiera posibilidad de decirlo con palabras. O sea, si un empleado, cual que sea, por chiquito que sea, no importa la calidad del empleado, dice hoy día, que no va a votar por Gonzalo Castillo, el penco, y ese penco es penco de verdad, ¿eh? Entonces lo que hacen es que lo votan. Los obligan a ir a las actividades. Y ustedes saben lo que han hecho de meter 1.120 millones de pesos para poder subir en esas encuestas. Pero ustedes saben qué es lo que sube de ese candidato. Los helicópteros y la flotilla de aviones que desde que llegó al poder en el 2012 hasta la fecha ha crecido aún sin tener los pasajeros que le den la entrada a esa caja para poder tener ese beneficio, ese bienestar. Pero ya esa es otra cosa. A lo que me refiero es que la encuesta, pero yo creo que ustedes han oído un audio que anda por ahí, de Acevedo con uno de los técnicos de la Gallup. Ustedes lo han oído. Y en ese audio, en esa conversación que se filtró, ellos están hablando de cómo hacerlo y de qué forma no se puede hacer que se vea peligroso, que se vea dañino, que se den cuenta de lo que están haciendo. Pero, repito, si un empleado público no puede decir la verdad de su sentimiento, pero aparte en esa misma encuesta que ustedes dicen, la última de la Gallup, cuando ustedes suman los porcentajes, hay un 28%. ¿Ustedes creen de verdad que hay un 28% de indeciso, faltando 13 días para las elecciones? No, eso no es creíble bajo ningún concepto. No es que nosotros no creemos en las encuestas. En esas encuestas que son hechas en cuartos fríos, que son hechas con un solo objetivo. Si Leonel se le quita la percepción, yo te lo puedo decir por nosotros. Nosotros después que salimos del PLD, siendo miembro del Comité Central, siendo secretario de Energía y Mina, ¿no?, del PLD, cuando nosotros salimos, ustedes podrán decir, bueno, pero tú lo que eras un miembro del Comité Central. Pues fíjese, nosotros tenemos un órgano que le llaman Concertación Nacional Electoral y nosotros vamos por más de 13.000 miembros que han pasado a la fuerza del pueblo. Si nosotros que tenemos la posibilidad de estar juramentando semana tras semana, todos los días, y somos los que estamos bajando, pero hay una contradicción dialéctica. No es posible usted estar juramentando. Además de eso, ¿por qué a mí me están impidiendo que se vean los numeritos? Porque ¿a quién es que hay que temerle realmente? A Leonel Fernández Reina. Bueno, lógicamente no lo van a poner a que se vea en las encuestas compitiendo con el que está compitiendo, con el que está en primero. Me hubiese gustado tener más tiempo para abordar este tema político. No hay deuda ni plazo que no se venzan. Siempre va a ser que el día 5 vamos a ver la verdadera encuesta. La verdadera encuesta. Esa es la encuesta con la que nosotros confiamos. La verdadera encuesta. Este pueblo que está favoreciendo a Leonel Fernández Reina, un partido que solamente tiene a la fecha 8 meses, ya tiene alcalde, ya tiene regidores y le temen a competir con él hasta en un sencillo debate. Entonces, esa encuesta se va a ver, claro que sí, Junior, se va a ver. Herrera, la verdad que agradecemos la comparecencia, que haya estado con nosotros cerrando la noche, pero tenemos ya, el tiempo es implacable, tenemos que despedir el programa por la noche de hoy con su anuencia. Ha sido un placer
estar con ustedes, Giovanni y Junior, para servirle en cualquier momento. Gracias. Y después del día 6 para Junior, invíteme. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, pues puede estar. Lo tendremos en agenda. Tenemos varias, pero lo tendremos en agenda. Claro, Podemos muchísimas ver gracias. si logramos conectar más de un invado, analizar los resultados del día 5. Yo creo que sí. Perfecto. Vamos a concertar eso. Perfecto. Perfectamente. Muy agradecido de ambos. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Señores, conversamos con el ingeniero Tony Herrera, quien es un experto en el tema eléctrico, además un importante dirigente de la Fuerza del Pueblo. Gracias a él por estar con nosotros. Gracias a ustedes por siempre sintonizarnos. Mañana nos volvemos a ver aquí en este su espacio, Cerrando la Noche.